Gracias por estar aquí con nosotros en su programa Tal y Como Es. Programa que, bueno, tiene como meta asegurarnos de que ustedes estén informados de todo lo que está ocurriendo tanto en la ciudad de Nueva York, en la República Dominicana y los Estados Unidos. Y bueno, como siempre me acompaña Miguel Estrella. Miguel. Arelis, gracias. Muy contento, como siempre, de estar con todos nuestros amables televidentes y redevidentes. Y este es un programa, Arelis, que hace mucho que quería que lo hiciéramos, porque hay tanta desinformación y confusión, incluyendo los comunicadores de la República Dominicana, quienes ninguno, sin excepción, conocen el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, Miguel, pienso que no solamente se trata del gobierno de los Estados Unidos. Sé que muchos de ellos ni siquiera entienden el gobierno de la República Dominicana. Eso es así. Y eso es verdad. Vamos a hacer también un programa para analizar el gobierno de la República Dominicana y por qué los comunicadores tampoco manejan eso. Pero por ahora vamos a hablar de los Estados Unidos. Es un país sumamente interesante, la democracia más sólida que conoce el universo. ¿Por qué llegan tan rápido? 1776 y ya, o sea, en 1776 ya habían logrado su independencia y estamos hablando que en el 1945 se convierten en una superpotencia al punto que ha controlado a la humanidad por 77 años de manera consecutiva. Pero eso en gran medida se debe a su sistema de gobierno. En primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos nace ya entrando el siglo XVIII. Estamos hablando, por ejemplo, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, 1789. Ahora, ¿qué pasa con Washington? Se convierte en presidente en este año, cuando la independencia fue en el 1776. O sea, eso es una pregunta que la gente se haría. 13 años, o sea, 23 años después, bueno, porque las 13 colonias, pues le tomó un tiempo ponerse de acuerdo, ver qué tipo, después de la independencia, qué tipo de gobierno se iban a dar, y decidieron que fuera un gobierno republicano. ¿Qué significa un gobierno republicano? Eso quiere decir, en términos políticos, que ese es un gobierno elegido por la gente. Si yo soy congresista, sí, porque me eligió el pueblo, me eligió la gente. Si soy presidente, lo mismo, y lo mismo en muchas cortes. Eso también hablaremos aparte en otra ocasión, porque aquí las cortes, una parte es electa, otras no, dependiendo de los estados. O sea, es bueno aclarar, Miguel, que no estamos hablando de un gobierno demócrata o gobierno republicano, no estamos hablando de líneas partidarias, estamos hablando de qué significa ser un gobierno republicano, un gobierno de una república en ese caso. Por eso entiendo que es importante aclararlo, porque muchas veces cuando hacemos ciertos análisis, las emociones, la gente piensa que uno está hablando de líneas partidarias y no es así. La idea es que tengamos claro el por qué muchas cosas no parecen lo que son, porque las leyes son muy claras. No, y qué bueno, buen tema, porque fíjate que los dos partidos le sacan provecho político a sus nombres. Por ejemplo, los Estados Unidos es no la cuna, pero es el ejemplo de la democracia en el mundo. Bueno, hay un partido que se llama Demócrata. Sí. Y en los momentos determinados ganan porque el demócrata. Sin embargo, el otro partido tenemos un gobierno republicano, que hay que aclarar, los dos partidos, demócrata son republicanos en el sentido de que es un gobierno republicano, un gobierno de la gente, ¿verdad? La gente los elige. Pero ellos son republicanos. También les sacan provecho cuando llega el momento que pueden explotar las coyunturas políticas, pues son electos. Entonces, pero Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene también un gobierno confederado. Esta confederación, que es una de las cosas que más confunde, precisamente a los analistas de la República Dominicana, es el hecho de que fue una nación que la confederación le asignó el poder, ¿verdad? La facilidad, la facultad de tener dos gobiernos en un mismo país. Sí, o sea,
Usualmente, Miguel, cuando nosotros estamos evaluando este tipo de situación, que es muy confuso, no pienses que esto es algo que mucha gente domina. Hay muchas personas que viven aquí en los Estados Unidos y todavía no entienden tampoco cómo funciona el gobierno, cómo está dividido el gobierno en cuanto a su estructura y por qué muchas cosas se tienen que analizar desde el punto, desde cuál parte de ese gobierno se está ejecutando o se está haciendo lo que se está haciendo, para poderlo entender específicamente y no confundirse. Por ejemplo, aquí en Nueva York tenemos tres gobiernos. Estamos hablando del gobierno ejecutivo a nivel de estado y también estamos hablando del gobierno municipal, o sea, dos en este caso. Pero muchas veces cuando se habla del estado, muchas personas piensan que se está hablando de como quien dice, los Estados Unidos o de las leyes federales que van por encima del Estado. Y aquí está la belleza del gobierno norteamericano. Usted tiene 50 estados y un distrito. Columbia no es un estado. Columbia DC, ¿verdad? Columbia DC. Esa es una especie de distrito nacional. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que 50 estados hacen una vida totalmente independiente en lo que tiene que ver con lo que ellos entienden que es la forma correcta para ellos organizarse y dirigirse políticamente. Sí, o sea, Miguel, es llevar el poder, bajarlo al nivel estatal, donde cada estado parece como si fuese un país diferente, donde cada uno de esos estados tiene su propia constitución. No quiere decir que ellos no se van a llevar de la constitución que cubre a todos los estados igualmente, sino que para poderlo hacer más fácil, el poder gobernar en cada uno de esos estados, cada uno de ellos tiene sus propias leyes y tiene también su propia constitución. Ahora bien, el gobierno federal, que por eso usted ve que tanta gente a veces dice, no, eso es federal, porque realmente la importancia la tiene porque ese es el gobierno del país. O sea, cuando hablamos de un estado, reglas independientes. Inclusive, un estado determina a qué velocidad deben correr los vehículos en las supercarreteras. El gobierno federal no se mete en eso. Un estado determina cuántos son los taxes del estado y hasta de la ciudad. Pero hay otros taxes. ¿Qué pasa con el gobierno central, el de arriba, el que realmente manda? ¿Pero en qué manda? Se puede intercederse o interponerse en cosas que son estrictas de un estado. No, no puede. Ahora, ¿cuáles son las cosas que el gobierno central sí maneja por encima de todos los estados? Sí, bueno, Miguel, sí se puede involucrar en algunas cosas de los estados cuando se cruzan líneas estatales, donde, por ejemplo, si hay una persona que comete un delito en un estado y se mueve para el otro, ahí entra el gobierno federal, porque tú estás cruzando esas líneas estatales, ya ahí debe de tomar la decisión el gobierno federal. Eso lo vamos a tratar ahora con más detalle. Por ejemplo, eh, ellos vigilan, el gobierno central, el federal, vigila el intercambio comercial entre los estados. Ellos están pendientes de eso. Llevan el detalle, el día a día de esos entre estado y estado. No importa cuáles son y si son todos a la vez. Eso no importa. Ellos, esa es su responsabilidad, vigilar eso. También pueden declarar guerras. Los estados no pueden declarar guerra. No tienen ese poder. El gobierno central sí lo puede hacer, además que también es quien maneja los taxes, los impuestos. ¿Pero cuáles impuestos? Los impuestos del país, porque el país se llama Estados Unidos de América. Ese es el país y ese país abarca 50 estados, pero el país completo es los Estados Unidos de América. Ahora, ¿qué puede ser también? Declararle, por ejemplo, políticas nacionales que los estados no pueden hacer. El gobierno federal ahora decide, como lo vimos en el 2020, que hay que darle a la gente $1,600 porque venía una crisis económica. Sí. O sea, el gobierno tiene ese poder, el gobierno central. También maneja Miguel una parte muy importante y tiene que ver con la inmigración. Claro. En este caso, el gobierno federal es quien se encarga de las leyes relacionadas de migración. Y aunque cada uno de esos estados tienen que lidiar con esa situación, pero
cuando se trata de tomar una decisión de cómo se deben manejar esas cosas, viene desde arriba, desde el gobierno federal. Emitir las monedas. Por eso que usted ve que cuando una gente da un billete falsificado y lo agarran, o sea, lo detienen, eso es federal, claro, porque el gobierno federal es el encargado bajo la Constitución. Todo lo que estamos hablando aquí es la Constitución que lo determina. La Constitución le da al gobierno federal este poder y le da al gobierno de los estados este otro poder. Entonces conviven, pero el que manda es el de arriba porque es el gobierno del país y un estado no es el país, es uno de 50. Entonces, lo otro, el correo. O sea, the US Postal Service. El correo es administrado y dirigido por los Estados Unidos. Una gente que comete una infracción contra un simple buzón del correo, bueno, es una violación federal. Sí, Miguel, y creo que sería bueno, Miguel, también si explicamos cómo está dividido dentro del gobierno federal en cuanto a su estructura, o sea, cuáles son los tres poderes que son parte, que son parte del gobierno federal en general. Vamos para allá ahora, y los guardias, Sí. los militares. Los militares. Las Fuerzas Armadas, quien manda es el gobierno federal, y pienso que esas 7, pues son 7 funciones que tiene el gobierno federal por encima de todo mundo. O sea, porque recordemos que es el gobierno del país y el país se llama Estados Unidos. Vamos a la división de los poderes. Bueno, Miguel, aquí estamos hablando está dividido en 3 partes. Está dividido entre el gobierno, tenemos el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y también tenemos el Poder legislativo, que si lo ponemos, vamos a decir, en contexto de la República Dominicana, el legislativo viene siendo la Cámara de Representantes, el Ejecutivo el Presidente y obviamente el Judicial las Cortes del Estado. En los Estados Unidos primero se crea el Congreso y es normal, por eso es que es el poder del Estado con mayor poder, valga la redundancia, porque ninguno de los otros 2 poderes se mueven sino por las leyes. ¿Quién emite las leyes? El Congreso. El Congreso. Entonces el Congreso representa al país pulgada por pulgada, porque donde quiera usted va a ver que un senador, 2 senadores por cada estado, ¿verdad? Son 100 en total, pero tenemos 435, aquí le llaman congresistas. Serían diputados. O sea, porque vienen siendo una especie de diputados si lo comparamos con el gobierno de la República Dominicana. Estos congresistas están por habitantes. O sea, tú tienes, por ejemplo, que en Nueva York, Arely, que perdimos uno precisamente en las pasadas elecciones. Sí, están basados en la representación, está basada en cuántas personas viven en esa área. El último censo determinó que la ciudad de Nueva York había perdido población y por ende perdió un representante a nivel del Congreso. No cambia a nivel del Senado, o sea, el Congreso está dividido en 2 cámaras, la Cámara de Representantes, que serían los diputados, y el Senado. 2 senadores por cada estado, no importa la población. Ahí se parece a la República Dominicana. Pero cuando se trata de, en este caso, los diputados, los congresistas, son basados en la población. Nueva York ahora mismo tiene 27 diputados en el Congreso, porque perdió, en el último censo perdió uno. Teníamos 28, o sea, Sí. Perdimos uno. Ahora, el Congreso, hablamos que es quien se encarga de emitir las leyes y los otros 2 poderes de acatarlas. Ahora bien, segundo poder que se crea en los Estados Unidos es el judicial. Judicial. Porque fíjate, aunque entran en acción ya constitucional en el 1887, vamos a aclarar esas notas para darle a ustedes 1787. Estamos hablando de unos 163 años desde que se creó, ¿verdad?, la nación. Pero fíjense una cosa, cuando se emite esta ley ya constitucional que le da vida estandarizada e institucional a las Cortes y al Congreso primero, luego las Cortes, fíjate que Washington se convierte, o sea, George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, 1789. Si se dan cuenta, es el último de los 3 poderes del Estado. Ahora, ¿qué sucede?
que eso toma forma como poder ejecutivo, como lo vemos hoy, ese poder que tiene el presidente para emitir estas órdenes y tomar decisiones con este poder que está amparado por la Constitución y por las leyes, de agilizar la agenda, que es la importancia, la fortaleza que tiene un presidente, de que mueve las cosas más rápido. Bueno, esto empieza en 1939 con Franklin Delano Roosevelt. Sí, Miguel, tú sabes que, bueno, igual, siendo el primer poder, que es quien tiene que ejecutar, no ejecutar, sino eh, quien emite las leyes aquí, el Congreso, y luego tenemos entonces quien va a tener que hacer determinaciones relacionadas a esas leyes. Y el poder ejecutivo, que básicamente vemos que se le ha garantizado más poderes también, porque el Ejecutivo puede también emitir leyes ejecutivas donde no tenga que pasar por el Congreso, que no es el Congreso que en sí está gestionando esas leyes, tiene ese poder, pero no es un poder absoluto, donde puede decir todas las leyes que van a regir el país, la va a determinar el presidente y ya. Eso aquí no se puede, no es una dictadura. Eso es correcto. Y una vez más, muy importante, el presidente no puede violar la Constitución, aunque el presidente sí puede someter leyes, pero no es por el hecho de que la someta o pedírsela al Congreso, que ya pasó, tiene que ir al Congreso. Usualmente los partidos deciden la suerte de algunas leyes, porque cada partido, pues, en momentos situacionales, tienen mayoría en las cámaras. Y muchas veces la coyuntura los une también y votan a favor de una ley porque a ambos partidos les conviene. Sí, eso es lo que hace ese balance, Miguel. Por eso es que vemos dentro de la Cámara de Representantes y junto con el Poder Ejecutivo que cuando se gestiona una ley, primero tiene que ser la ley nace en el Congreso, pasa al Senado, el Senado la evalúa, la aprueba y luego va al presidente para que el presidente pueda firmar esa ley y ya en ese momento se convierte en ley. ¿Qué tiene este país que también tenemos que aprender? La independencia de los poderes del Estado. Eso es real aquí. Aquí usted no va a ver nunca un presidente llamando a nadie de un poder distinto, porque eso le cuesta el cargo. La Suprema Corte de Justicia, que es quien dirige el sistema de cortes, que también es bueno que sepamos que todos los estados tienen una copia del sistema de corte del gobierno del país, o sea, de las Supremas Cortes y las Cortes, pero la Constitución no le dice a ellos que tienen que serlo. Ellos lo hacen porque conviene, porque cuando tiene un sistema de cortes, pues las cosas se desenvuelven mejor, el país es más organizado, pero la Constitución no manda a los estados a tener un sistema de cortes. No, no los manda Miguel tampoco a tener la misma estructura, pero entendiendo que esa organización agiliza muchos de esos procesos, entonces cada estado más o menos tiene la misma estructura, donde tiene una Corte Suprema del estado. Cada estado tiene su Corte Suprema, igual que como tenemos la Corte Suprema a nivel federal, a nivel del país completo. O sea, la Corte Suprema de un estado no es la Corte No Suprema es la Corte Suprema de los Estados Unidos, del país. Esa Suprema Corte de un estado lo que hace es interpretar la Constitución del estado. O sea que cuando hay casos específicos, los cuales se determinan basados en la Constitución de los Estados Unidos, quien tiene que ver esos casos ya es la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque ellos son los que toman decisión relacionada a la Constitución de los Estados Unidos. Cuando George Washington se convierte en presidente, todavía existían las 13 colonias. Ya para información complementaria, los últimos dos estados es Alaska y Hawái. Alaska, el estado número 49, y Hawái, el estado número 50, quienes ambos pasaron el mismo año, 1959. Así es, Miguel. Tú sabes que este es un tema extenso y creo que también nosotros en un momento debemos de cubrir ya el gobierno municipal y cómo funciona también cada uno de esos poderes dentro del gobierno municipal para que entonces, del Estado y también municipal, para que sigamos educando, o quien dice, ilustrando a nuestros revidentes. Bueno, esperamos que les haya gustado y los invitamos a seguir con nosotros en Tal y Como Es. Será hasta la próxima, Miguel.